Ok. Antes de comenzar, quiero orar primeramente para prepararnos en el espíritu. Aunque ha habido una alabanza muy buena, en la cual ya nos hemos ido deleitando. Y creemos que el Señor, que es fiel y que da de beber al hambriento y da de comer al sediento, nos va a bendecir en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la obra de la cruz. Te damos gracias porque hemos sido enriquecidos en las riquezas de tu gloria mediante la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el cual nos dio muerte juntamente con Él, y juntamente con Él hemos sido resucitados para la gloria tuya, para que nuestras bocas publiquen tus alabanzas, porque ese fue el propósito con el cual nos creaste. Declaramos que hay un solo Dios vivo y verdadero, que existe en forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Y a ese Dios exaltamos, al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos ha traído y que tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la nación de Israel, esa nación pequeña que tú escogiste para a través de ella manifestar tu gloria. Y gracias porque también le diste a ese pueblo las escrituras, las cuales han llegado hasta nosotros. Bendecimos a Israel y pedimos una bendición especial para la nación de Israel, de la cual nosotros hemos venido a ser parte a través del cuerpo y de la sangre, del sacrificio de ese cordero inmolado que se ofreció para de los dos pueblos, de los dos reinos separados, el del norte y el del sur, judíos y gentiles, hacer un solo pueblo, contigo a la cabeza. Declaramos que estamos en Cristo y que separados de ti nada podemos hacer. Y también en esta hora, haciendo uso de la autoridad que tenemos en Cristo, oramos contra toda reunión de los malignos, oramos contra toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, declarando que tú estás por encima del príncipe de la potestad del aire, y declarando que ninguna flecha del enemigo nos puede tocar. Te damos gracias por eso, Señor, y pedimos que tu palabra sea expuesta con mucha libertad y que tu palabra se glorifique en este día. Dice que cerca de ti está tu palabra, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Te damos gracias, Señor, y también pedimos por el hermano Robert allá en Rusia, que tú le toques, Señor, le toques en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, que derrames sobre él una bendición especial y que tú le concedas, Señor, en este día tu paz y tu bienestar. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Yo quiero una vez más agradecer por la oportunidad que se me da de exponer la palabra. Y siempre estoy presta a hacerlo porque dice que hablemos la verdad mientras haya oportunidad, mientras sea de día, porque luego viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y por lo menos en este tiempo es un reto exponer la palabra en un mundo tan globalizado, tan secularizado. Quiero agradecer porque el hermano Robert
el pastor Robert Pedraza, que es misionero en Rusia. Estaba planificado que viniera este fin de semana, pero por razones de salud él tuvo que cancelar, y entonces se me dio la oportunidad de traer la palabra. Con mucho gusto le bendecimos a él y oramos por él, y bueno, todo el que le lleve en su corazón puede continuar orando por él en su casa. Y nosotros pedimos que el Señor derrame sobre nosotros espíritu noble, que espíritu noble nos sustente, y que el espíritu suyo nos permita tener comunión con él y unos con otros mutuamente a través de la verdad. Señor, te damos gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas y te pedimos que la gloria tuya y la gloria de tu nombre se manifieste en este día. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Oyendo al hermano Antonio desde el principio, él no sabe de qué yo voy a predicar. No hemos tenido tiempo ni de hablar de nada. Y oyéndole a él hablar, él hablaba algunas cosas y también fue transparente acerca de sí mismo. Y cuando él estaba hablando y estaba usando de transparencia, hablando de sí mismo, no de otros, sino de sí, estaba yo recordando a un personaje de la Escritura a quien amo mucho, que es a José. José venía de una familia, si recordamos a Abraham, él desciende de Abraham, por supuesto, y Abraham en una ocasión mintió acerca de su esposa, diciendo que era hermana de su esposa Sara. Y después vemos cómo eso pasó a la próxima generación. Vemos al hijo de Abraham, a Isaac, en una situación similar, repitiendo lo mismo. Y después vemos también a Jacob en la tercera generación. Por eso siempre se nos habla el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vemos a Jacob en la próxima generación participando de lo mismo. Estaba también mintiendo, usurpó el lugar de su hermano. Por lo menos algo bueno había en Jacob, y era que él tenía sed, él tenía anhelo por las cosas espirituales, algo que no fue así en Esaú. Esaú, aunque era el primogénito, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Sin embargo, Jacob engañó y usurpó el lugar de su hermano porque ambicionó la primogenitura. Pero vemos allí que entonces ya esta tercera generación pasa también la mentira. Y vemos cómo la descendencia de Jacob tuvo, que después Dios, precisamente Jacob quiere decir usurpador, y después Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, el padre de la nación de Israel. Pero él engendró 12 hijos que son los representantes de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos fue José. Y José, aunque él se crió en ese medio, aunque él estuvo bajo la misma influencia que sus hermanos, y aunque sus hermanos escogieron la mentira, incluso de una manera despiadada lo vendieron como esclavo en Egipto, sin embargo, José escogió la verdad en su corazón. A mí me da mucha tristeza que muchas veces muchos predicadores y pastores malinterpretan a José. Y dicen que había algo de arrogancia en José, porque José se creía superior a sus hermanos cuando contaba acerca de sus sueños que él tuvo. Pero en realidad yo no creo eso.
Sencillamente, José era un hombre que se comprometió con la verdad. José sufrió el agravio de sus hermanos. Tuvo que pasar, siempre que recuerdo la historia de José, y solamente viene a mi mente y desde hace muchos años recuerdo siempre lo que tuvo que pasar por causa de sus hermanos, que él mismo no lo entendió. Y yo quisiera hoy hablar en nombre de José para que los predicadores que siempre le están criticando sepan que José fue un hombre que se comprometió con la verdad. Y tiene mucho que ver con el tema que voy a hablar. Yo no voy a hablar de José hoy, pero gracias hermano. Pero yo quería decir que José se comprometió con la verdad. Se comprometió a hablar la verdad, a pesar de venir de una familia así. Y fue malinterpretado por su padre. Y su padre lo quería de una manera muy especial. Él tuvo que ser muy especial también. Y su padre lo malinterpretó, pero sus hermanos también lo malinterpretaron. Y una de las cosas que he enseñado durante muchos años en la consejería, desde el principio, porque yo ni sabía que Dios me iba, no quiero decir consejería, a ustedes van a entender al final por qué. Yo no sabía ni a qué ministerio me iba a llamar el Señor, pero tenía mucho deseo de servirle. Y yo recuerdo que en aquel entonces, a través de un proceso con el Señor, me comprometí a hablar la verdad en amor. La verdad, sacar la verdad. ¿Qué cosa es hablar la verdad? No hables del que está al lado. Habla de la verdad adentro de ti. Cuando estás frustrado, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás decepcionado, cuando tienes una meta bloqueada, cuando tienes ansiedad, cuando cualquier tipo de cosa de interno, de adentro, necesitas, aunque sea un miembro en el cuerpo de Cristo, con quien puedas ser totalmente transparente. Y me pregunto yo, y te pregunto a ti, ¿hay en este momento alguna persona en tu vida con quien tú puedas ser 100% transparente? ¿O tienes que vivir con una máscara? A veces hablar la verdad te puede dejar vulnerable, porque cuando hablas la verdad te pueden malinterpretar. Y puedes pasar por ese ciclo que yo le llamo el gigante de los malentendidos, cuando empiezas a decir algo y te malinterpretan. Te ven llorando y dicen que no tienes el gozo del Señor. Dices que estás triste porque nos han enseñado a esconder, y entonces te dicen que no tienes el gozo del Señor, o que estás endemoniado, o que todavía no te has convertido. Y montones de cosas en las que se enseñan a los cristianos a esconder y a meter debajo de la alfombra y a tener una máscara de felicidad siempre, diciendo estoy en victoria, y no comunicar las decepciones, no comunicar nada, incluso las luchas, incluso los ataques. Entonces, yo con esta breve introducción, yo quería decirle que hace años que me comprometí con la verdad. Y no sé ustedes, creo que Dios nos creó a todos iguales en este sentido. Yo por lo menos tengo la necesidad de tener, aunque sea una persona dentro del cuerpo, con quien yo pueda ser yo.
y a quien yo le pueda decir, estoy experimentando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero cuando no logramos hacer eso, el enemigo viene y se empieza a aprovechar de uno y empieza a poner los pensamientos, las emociones más grandes en tu vida, y puede tocar tu cuerpo, puede tocar tu alma y puede y va a tocar tu espíritu. Y quiero aclarar eso, porque algunos me pueden decir, ¿de qué va ella a hablar? El título de mi prédica, a última hora decidí ponerle este título: el conflicto espiritual y las influencias demoníacas en los cristianos. Y cuando yo digo influencias demoníacas o digo conflictos espirituales en los cristianos, yo sé que mucha gente puede pensar de qué ella está hablando. Porque hay una tendencia, si yo ahora pregunto aquí y dejara que muchos de ustedes me explicaran qué entienden por conflictos espirituales y qué entienden por influencias demoníacas en los cristianos, yo no sé muchos de aquí qué me irán a responder. Pero yo quisiera hablar un poquito sobre eso hoy. ¿Qué son las influencias demoníacas y qué son los conflictos espirituales en los cristianos? Y podría también hablar, si me da tiempo, qué es lo que genera que un cristiano quede bajo influencias demoníacas y bajo conflictos espirituales. No es solamente qué cosa es el fenómeno, sino qué cosa es lo que lo origina, y también cuál es la solución para sus conflictos y para los conflictos espirituales y para las influencias demoníacas en su vida. Yo recuerdo hace años me invitaron a una iglesia a predicar y di ese tema, y yo recuerdo hace muchos años ya en mi país, y yo recuerdo que había una muchacha rubia que estaba sentada así y todo el tiempo asentía con la cabeza y me miraba sonriendo. Y yo no la conocía porque eso no fue en mi congregación. Me invitaron a cierto lugar. Y cuando terminé la prédica, en nuestro país se acostumbra que el predicador se para en la puerta y saluda a uno por si hay alguien que quiere comentar algo, preguntar algo. Siempre se hace así. Y cuando ella iba saliendo me dijo, nosotros no nos conocemos. Y yo le dije, no. Bueno, sí, yo estoy segura que no nos conocemos también, pero es que todo lo que tú dijiste en tu prédica me retrató. Entonces, muchas veces el cristiano no sabe qué cosa es una influencia demoníaca en su vida y está luchando con algo y recurre al mundo secular en ayuda de algo que es realmente de origen espiritual, aunque se manifiesta de una manera, vamos a decir, enmascarada, que uno no llega a saber que es de origen espiritual, porque puede que se manifieste en lo físico, porque puede que se manifieste en las emociones, y uno queda pensando, bueno, ¿qué es algo? La influencia del mundo alrededor, la influencia de los sistemas políticos, y la influencia de una familia no amorosa. Pero dejamos fuera al enemigo de nuestras almas, y el enemigo de nuestras almas es muy real, y el cristiano, lo quiera o no, lo crea o no, una vez que una persona entra en el reino de los cielos, automáticamente se hace no solamente hijo de Dios, sino que también se hace soldado de Jesucristo. Por eso es que se nos manda a ponernos la armadura. En Efesios 6, capítulo 6, a partir del versículo 10, dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas.
aunque Satanás usa a las personas. La mentira que más tú has odiado, la que más te ha dañado en tu vida, Satanás te la va a decir por medio de personas. A lo mejor alguien vive escondiendo sus orejas y a través de una persona te van a siempre estar diciendo donde quiera que llegue: eres orejón, eres orejón, eres orejón. No. Entonces, y tú dices, bueno, mis orejas deben ser inmensas. No, es que la persona que te está diciendo eso ni siquiera sabe que está siendo un instrumento de Satanás en sus manos para tocar la llaga que siempre te ha dolido. Ahora puede ser que tuviste una mala, tu mujer tuviste una mala relación con tu padre en el pasado. Ahora tienes un esposo que parece que es que tu padre ha revivido y te casaste con tu padre. Hace exactamente todo lo que hacía tu padre, que te molestaba. Si tu padre te miraba de primera y en vez de decirte qué hija más amada, qué hija más linda, qué bueno que tú viniste a este mundo, tú eres única. Tengo más hijas, pero te voy a dedicar el día hoy a ti. Tú eres mi única en mi corazón. Entonces, te siento en mis piernas, te abrazo, tú eres única para mí. Cuando un padre terrenal no hizo eso contigo y ahora tienes un esposo que te ve, hoy se despertó por la mañana y te dice: uy, qué despeinada, qué desmejorada estás, qué ojeras tienes. Un padre criticón y exigente que siempre pedía más y más y más y más de ti, y ahora tienes un esposo igual, pues estás reviviendo a tu padre. Y entonces esa mujer de repente empieza a sentir que no tiene ni apetito sexual por su esposo y se pregunta qué es lo que está pasando, y automáticamente empieza a pensar: bueno, es la brujería, alguien debe estarme echando brujería. Mire, si usted cree que lo que yo voy a hablar hoy no son conflictos espirituales, le voy a decir algo. Métase a internet y vaya a ver cuáles son las páginas de mayor cantidad de visualizaciones. Ahora viene un cristiano y predica cómo alejarse del pecado. Usted va a ver que pocas visualizaciones hay allí. Pero sin embargo, usted se va a encontrar las páginas de los chamanes, de los adivinos, las páginas de los que dicen vamos a hacer guerra espiritual para aquel que te está haciendo brujería. Otra página que dice, un vídeo que dice cómo saber quién te está haciendo brujería. Porque algunos cristianos dicen: no puede ser que un cristiano tenga influencias demoníacas. Yo todavía no he definido lo que es una influencia demoníaca. No puede ser que un cristiano tenga una influencia demoníaca. Yo soy cristiano, yo no tengo influencia demoníaca. No puede ser eso. Y es más fácil creer que las cosas que nos están pasando tiene una explicación puramente material, puramente física. Entonces vamos y buscamos la ayuda del médico para cosas que muchas veces tienen un origen espiritual. Vamos y buscamos la ayuda del psicólogo, del psiquiatra, para cosas que tienen un trasfondo espiritual. Y hablando de esto, yo recuerdo un joven en mi ciudad que no era de mi congregación, al cual pude ayudar. Ese joven lo ingresaron en el psiquiátrico y ese joven era un líder de su iglesia y él hacía años que tenía una clase donde él enseñaba y aparentemente todo iba bien. Una persona que sea cristiana y que esté bajo influencia demoníaca puede tener una vida más o menos normal. Sin embargo, siempre va a tener un nivel de atadura en su vida y cosas que le suceden que no sabe cuál es el origen. Este hombre, este joven, bueno, ya de mediana edad, él era maestro en su clase, él tenía buena reputación y de repente se enfermó de los nervios. Cayó enfermo, lo ingresaron en el hospital y nadie sabía por qué.
Y cuando una hermana de su iglesia me oyó a mí predicando sobre este tema, sobre los conflictos espirituales y cómo resolver conflictos espirituales en el creyente y las influencias demoníacas y demás, conversó con él y le dijo, mira, yo creo que deberías ir y conversar con esa hermana. Bueno, lo conocí y estuvimos en un lugar. En mi casa no, porque yo no tenía condiciones y no quería estar a solas con varones en ese tipo de trabajo, pero fuimos a casa de unos hermanos y estuvimos 5 horas, y en esas 5 horas exploré 7 áreas que siempre suelo explorar, y después de eso, como yo vi que él era un líder que ya tenía cierta madurez, le di instrucciones y le dije, mira, ni siquiera tengo que ser yo, tú mismo vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y él lo hizo solo en su casa y nunca más tuvo que regresar al hospital. Entonces, si no hubiera sido algo de origen espiritual, yo no le hubiera podido ayudar. Y una medicina, un medicamento no te puede ayudar para algún problema que tú tengas que sea de origen espiritual. Hay enfermedades físicas que tienen su origen espiritual. Hay enfermedades del alma que son de origen espiritual. Puede que las del alma uno más diga, bueno, sí, puede haber un componente espiritual, pero las físicas muchas veces uno piensa, no, es algo físico. Por ejemplo, les tengo que ilustrar con algunos ejemplos. Yo recuerdo también una hermana que la fui a visitar un día y había adelgazado mucho. Yo la vi muy delgada y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dijo ella, no, que no puedo comer casi. ¿Cómo que no puedes comer? ¿Tienes algún problema de estómago? No, el problema es que cuando estoy comiendo, sobre todo si yo estoy a solas, entonces me ahogo y no puedo, temo hacer broncoaspiración, por eso he dejado de comer. Y enseguida intuí que era un asunto de índole espiritual. Le dije, mira, tu problema creo que es de índole espiritual. Nos citamos después en la iglesia con tiempo y en una tarde ella quedó libre. Y siempre me baso en la escritura que dice, y aquí quiero hacer un apartado bien grande, porque sobre todo en los últimos tiempos hay gente que dice, no, los demonios eran de la primera época, cuando Pablo y los apóstoles echaban fuera a los demonios porque había mucha actividad demoníaca. Después de la cruz no hay tanta actividad demoníaca. El que dice así ignora las escrituras, porque habla acerca de los postreros tiempos. En la carta primera de Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Aquí yo lo tengo, aunque me sé el texto de memoria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra apostatar significa volverse atrás. Tiene el significado, varias palabras, pero que significa lo mismo. Apostatar es volverse atrás. Apostatar significa renunciar. Apostatar significa traicionar. Como por ejemplo, uno que apostató de la fe, que tenemos en la escritura un ejemplo, es Alejandro el Calderero. Pablo dijo acerca de Alejandro el Calderero, el cual me ha causado muchos males y se ha opuesto en gran manera a nuestras enseñanzas. Y le dijo, cuídate de él, le dijo a Timoteo.
algunos hermanos dejan de venir a las reuniones, algunos hermanos dejan de venir a la congregación y entonces le tildamos de apóstata. Eso no es un apóstata. Hay personas que por algún motivo estén haciendo mal o no, se han dejado de congregar, pero no son un apóstata. El apóstata es una persona con esas características. Se traicionó la fe en su corazón, ya no sirve más. ¿Cuántos yo he visto en internet que dice antes era cristiano y ahora es santero? Bueno, déjenme decir, apostató en la fe, abrazó la fe, pero no era de Dios, porque la carta de Juan dice, hijitos míos, hablando acerca de los que ya no estaban con nosotros, dice Juan, hay muchos anticristos que han salido por el mundo. A muchos anticristos han salido por el mundo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, eran gente que llegaron, les gustó la enseñanza, abrazaron, pero se fueron. Entonces, no eran, por eso no permanecieron con nosotros, no permanecieron en la enseñanza. No es que, vuelvo a repetir, no es que dejó de ir a la iglesia. No permaneció en el camino, el verdadero camino que es Cristo. No permaneció en la verdad, porque no había nacido de nuevo. Entonces, aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué apostataron? ¿Por qué se volvieron atrás? ¿Por qué se volvieron traidores? ¿Por qué? Porque empezaron a oír, a escuchar doctrinas de demonios. ¿Qué cosas son doctrinas? Enseñanzas, pensamientos, criterios de demonios. Los demonios son entidades con personalidad propia. Los demonios tienen capacidad de pasarse información unos a otros. Los demonios tienen facultad de pedirse ayuda. Entonces, tienen capacidad de susurrar a tu mente, de susurrar e incluso de usar al predicador para que a quien le susurra a la mente para que te diga una mentira y te enseñe una doctrina de demonio que no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no es la doctrina de la cruz, que no es la doctrina de la resurrección, la doctrina del poder que tenemos en Dios. En Dios tenemos dos cosas distintivas. Dios nos dio el poder y nos dio la autoridad. Hay diferencia entre poder y entre poder y autoridad. ¿Qué cosa es el poder? Es la capacidad de poder hacer algo, incluso a veces hasta por la fuerza. Si yo entrara disfrazada y con una pistola en mano a una tienda y le dijera a la vendedora, pon allí todo tu dinero, dame todo tu dinero o te voy a disparar, y la persona me lo da porque yo vengo con cierto poder, yo traigo una pistola, yo tengo cierto poder, yo me he impuesto incluso, pero la autoridad es el derecho que se nos da. Cuando una persona está puesta en autoridad, es una persona que tiene el derecho oficial dado por Dios o por la sociedad a la persona para que, no sé si se está oyendo bien, para que ejerza el poder que se le ha dado. Por ejemplo, un militar, un policía, tiene el poder y tiene la autoridad que se le ha concedido para que ejerza ese poder. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ese policía tiene tan mala opinión de sí mismo
Si ese policía se siente tan inseguro de la autoridad que le ha sido concedido, se va a parar en medio del tráfico. Es muy posible que lo atropellen y no lo van a respetar por su inseguridad. No sabe si subir la mano, si bajarla, si detener, sino porque está muy inseguro. Pero un policía seguro de su autoridad que ha recibido, y dicho sea de paso, uno que tiene la autoridad es alguien que se sujeta al que está en autoridad. Si alguien no se sujeta a la autoridad, no puede ejercer autoridad. Entonces, si a una persona se le ha concedido, por ejemplo, en el caso de un policía, la autoridad, pues se puede parar, saca el pecho con firmeza y hace todas las maniobras que tiene que hacer en el tráfico para parar el tráfico o para lo que sea. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. El Señor, yo sé que a algunos le va a chocar esto porque es un tema discutido y discutible, pero las Escrituras, por la Escritura me dan a mí toda la base para decir con autoridad de parte de Dios lo que estoy diciendo. Cuando un cristiano es influenciado por las tinieblas, porque yo no creo que un cristiano pueda estar endemoniado. Porque un cristiano no puede estar endemoniado, porque un cristiano es uno que tiene a Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios, donde vive Cristo, no puede vivir juntamente un demonio dentro del espíritu de la persona. Una persona que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios y Dios vive dentro, ese es el templo de Dios. Amén. Amén. Pero hay influencia desde afuera. Porque Satanás tiene la capacidad, si no se nos hubiera dicho resistid al diablo. Santiago dice eso, resistid al diablo y de vosotros huirá. Significa que si no lo resistimos, de nosotros no va a huir. Pero si le resistimos, ¿cómo le resistimos también? Él tiene que huir. Entonces, desde fuera, Satanás puede afectar nuestra mente, nuestros pensamientos y controlar la mente con mentira. Hay algo que muchas veces la iglesia ignora, pero Satanás no lo ignora y lo conoce. El timón de tu auto te dirige en la dirección que tú quieres. Si vas a doblar a la derecha, si vas a doblar a la izquierda, quien te da la dirección es el timón. ¿Es así o no? Para los que conducen. Entonces, en un cristiano y en cualquier persona, la mente es clave para que esa persona tome decisiones en base a sus pensamientos. Van a ser también sus emociones. Y en base a todo eso van a ser sus decisiones. Una persona que es nacida de Dios, que es cristiana, no ha sido instruida, viene de montones de traumas de su pasado, de una niñez muy dolorosa, de un estilo de vida abusivo, un patrón abusivo que se repite vez tras vez. Una persona que tiene muy mala opinión acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de todo, se convierte, es salvo, es verdad, pero ahora no puede ni resistir al maligno, porque no cree que tiene la autoridad. Está como ese policía que no sabe si sacar el bastón o no sacarlo, y se queda así todo acobardado. Es más, una persona así, demasiado, porque todos tienen diferentes niveles de lucha en su vida, pero todos necesitamos libertad de cosas de nuestro pasado, libertad en nuestras mentes de mentiras, de patrones que hemos abrazado, que hemos creído. Entonces el enemigo, como sabe eso,
pone y tiene la capacidad de influenciar a la mente, de poner pensamientos en la mente que son mentirosos, con los cuales te identificas y te dejan paralizado. O sea, cuando un cristiano, que todos deberíamos pasar por un proceso en el cual se nos enseña a tomar la autoridad y a renunciar al pasado, incluso a perdonar, para quedar desatado totalmente y poder disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Cuando Fernando Cajas estaba cantando una de las canciones, él y el otro hermano, que decía, somos libres. ¿Para qué decía la letra de la canción, Fernando? Somos libres para cantar y para danzar, pero saben que muchos que vienen domingo tras domingo se ríen, pero por dentro quieren llorar. No sienten a Dios lejos, tienen pensamientos difíciles, tienen relaciones interpersonales difíciles, tienen situaciones interpersonales bien difíciles a las cuales no pueden encontrar ni solución. Y cuando vienen, pues siempre andan con una carga sobre sus hombros. Entonces, yo quería decir que hay muchos hermanos que vienen a las iglesias, que dirigen, que participan en diferentes ministerios, que tienen diferentes cosas en su vida y que muchos de ellos no se han percatado ni siquiera que el origen de su conflicto el origen es espiritual. Por ejemplo, voy a ir a las cosas que menos se hablan jamás. Si yo hablara, hay personas que han desarrollado algunos mecanismos de defensa en su vida, como es, por ejemplo, culpar a otros, proyectar su ira sobre otro, negar la realidad, consciente o inconscientemente, soñar despierto, pasar mucho rato soñando despierto. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Porque sé que también a veces el tema a mí, como me es muy conocido, a veces creo que todo el mundo me está entendiendo de lo que yo hablo. Es bueno tener sueños en el Señor, no es de eso de lo que estoy hablando, sino de personas que pasan mucho tiempo soñando despiertos, soñando ser una persona que no son, soñando ser una persona que vivió en siglos anteriores y de verdad lo disfrutan creer esa realidad. En su mente, mientras están haciendo las labores, o a veces ni se ponen a hacer las labores, se sientan a disfrutar el que son otro personaje. Y algunas damas sueñan que son personajes del pasado. Y algunos varones sueñan que son caballeros del pasado. Pero otros sueñan y desean y anhelan y se lo creen que son personajes del presente. Y ponen allí una música de Madonna y mientras están oyendo la música y oyen cómo le aplauden, lo disfrutan. Porque estoy en mi mente soñando y disfrutando una mentira de que soy una persona de éxito, de renombre, de fama, a la cual están aplaudiendo. Esa persona soy yo. Y me identifico con la persona que me gustaría ser y lo disfruto en mi mente. Hay muchas maneras de soñar despierto. Recuerdo un joven a quien ayudé en mi país hace muchos años atrás que escuchaba voces. Él estaba asistiendo a nuestra iglesia. Traía una doctrina, había estado con los testigos de Jehová. Ustedes saben, los testigos de Jehová tienen una doctrina muy rígida. Incluso es demoníaca, porque los testigos de Jehová enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando dicen que Jesús es el Hijo de Dios, lo que verdaderamente están queriendo decir no es lo que nosotros decimos, que Jesús es Dios manifestado en carne. Para ellos Jesús es el Hijo de Dios, es a una creación, alguien que fue creado por Dios, incluso un ángel que fue creado por Dios. Y aunque no lo digan abiertamente, cuando quieren captar a la gente para sí.
Y ese muchacho había estado en esa doctrina metido y tenía mucha lucha, mucha confusión y lógicamente se convirtió, pero cuando llegó al Evangelio empezó a leer a estorbo la doctrina de demonio que aprendió para entender las Escrituras. Y él tenía varias ataduras y una de ellas era soñar despierto. Muchos creen que eso no es influencia demoníaca. Mire, yo le digo, una influencia demoníaca. Porque cuando vuelvo a definir, ¿qué es la influencia demoníaca? Es el trabajo de Satanás contra el cristiano desde afuera a través de la mentira. O sea, pone mentiras en tu mente. Tú incluso a veces no puedes ni saber cuál es la mentira que te dijo, porque lo primero que experimentas es un sentir, una sensación. Te empiezas a sentir mal, empiezas a sentir todo negro, pero no sabes por qué. Si te apartas un poquito con el Señor y dices, Señor, revélame por qué pasé de un estado a otro, Dios te va a revelar la verdad. Y siempre me baso en ese principio, Juan 8, 31, 32. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. O sea, la verdad de quién es Él, la verdad de la obra de la cruz, la verdad del cambio que se operó en nosotros por medio de su muerte y de su resurrección, en la cual nosotros hemos sido incluidos. Pero la verdad de lo que pasa adentro, la verdad de en qué área está trabajando Satanás a escondida en tu vida sin tú darte cuenta. No tiene que ser que tú hayas pecado, puede que ni hayas pecado, estás buscando de Dios más que nunca y de repente te sobreviene un fuerte ataque. La diferencia entre un ataque y un ataque espiritual y un conflicto espiritual o influencia demoníaca sobre el cristiano es esta. Todos los cristianos, todos, tienen y van a tener ataques de diferentes tipos. Pero cuando usted tiene un ataque, usted toma su autoridad que tiene en Cristo. Usted sabe cómo resistir a las tinieblas y ellas van a huir. No hay ni un momento en que nosotros nos podamos dar el lujo de no podernos, de quitarnos la armadura, porque siempre estamos en un campo no neutral. Entonces, eso es un ataque, todos los vamos a experimentar, ataques de diferentes tipos, en lo espiritual y también en lo físico. Pero la influencia demoníaca es un poquito diferente. La influencia demoníaca es un ataque casi que permanente y la persona no sabe incluso que está bajo ataque. Y a veces puede que sepa que está bajo ataque, pero no sabe cómo salir de allí. Aunque Dios nos ha entregado armas espirituales a diestra y a siniestra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El cristiano muchas veces no ha sido entrenado para cómo, por ejemplo, perdonar. Alguien hablaba del perdón. Cómo perdonar de una manera práctica y verdadera. Cómo renunciar en el momento en que está viniendo un ataque de las tinieblas. Por ejemplo, leí hace años sobre una persona y he tenido casos así. Pero este caso fue muy patético y lo quiero citar para que usted se imagine si usted estuviera en ese lugar de esa persona, cómo usted reaccionaría. Esa persona, durante la consejería, empezó a contar acerca de las víboras. Todas las noches, cuando estaba en cama, venían las víboras. Visualizaba víboras que venían a atacarlo. Yo no sé ustedes, pero a mí las víboras no me gustan. Me ponen los pelos de punta nada más que de verlas en una película. Y cuando se le preguntó a esta persona, bueno, ¿y qué tú haces cuando vienen las víboras? Dice, me voy y me meto en la cama con mi madre.
Pero si regreso al cuarto y estoy a solas, me ocurre nuevamente lo mismo. No sabía cómo frenar aquello y después quedó libre. Y yo misma he tenido casos. Yo recuerdo una vez en que yo dejé cierto material en casa de una hermana. Yo me quedé esa noche ahí y nos despedimos, éramos muy amigas. Y ella, por curiosidad, le picó la curiosidad y empezó a abrir el libro que yo había dejado allí. Y ella no estaba preparada para eso. Y Satanás después se aprovechó de ella y me contó lo que ocurrió. Dice que cuando se acostó a dormir, empezaron a sacudirle la cama y la almohada se sentía que se hundía. Y era un intento de Satanás para amedrentarle. Y ella no sabía qué hacer. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Y dice, no, yo ahí orando y loca que amaneciera, diciendo, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y entonces tuve que trabajar con ella, enseñarle cómo tomar autoridad. Y cómo también es todo un proceso el que nosotros renovemos la mente por medio de la palabra, como dice Romanos 12, 1 y 2, antes de poder experimentar la libertad. Pero a estas alturas me quiero detener en algo que está rompiendo mi corazón y yo lo tengo que confesar acá. Este trabajo de ayudar a los cristianos, porque como han visto yo no he hablado de inconversos, porque durante años he trabajado más con los cristianos. Ese trabajo de ayudar a los cristianos a liberarse de cosas en su vida, que muchas cosas, como ya les dije, están muy escondidas y uno ni siquiera sabe que son de origen espiritual, como por ejemplo un mal carácter, una persona que de continuo tiene mal humor y no sabe por qué. Bueno, yo no quiero ser así, pero soy así. Una persona que tiene una relación mala, como en una ocasión me ocurrió con un líder de los jóvenes en mi país, y él decía, cuando yo veo a mi madre, yo quiero a mi madre, pero yo no sé por qué. Cuando en ciertos momentos yo quisiera coger a mi madre, y yo no cualquiera puede decir, no, tú no eres cristiano, te tienes que convertir, o estás poseído por un demonio, pero no es así. Cuando el joven, él quedó libre de eso a través del perdón, pero él ni siquiera sabía por qué cuando en ocasiones estaba hablando con su madre sobre cierto tema, le entraba una ira tan grande y la quería coger así por la cabeza contra la pared y estremecerla y golpearla duro. Y ese joven me oyó hablar acerca del perdón y vino a hablar y me dijo, mira, solamente ahora Dios me ha hablado que es probable que yo tenga algo contra mi madre, pero yo no sé por qué. Él no lo sabía. Fue tarea del Espíritu Santo en el tiempo que estuvimos juntos revelar por qué sentía tanta ira sobre su madre. Y solamente después de eso, basado en el principio, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. De su problema. Solamente cuando en ese tiempo de ministración el Señor sacó la verdad a la luz, fue que Él pudo renunciar y fue que Él pudo perdonar a su madre y fue que se pudo liberar de esos sentimientos que lo estaban controlando, que él no los quería tener. Pero yo quiero decir algo, hay muchas áreas, ya digo, unas 7 áreas en la vida del creyente que acostumbro a examinar, y hay cosas tan escondidas que el cristiano jamás podría presuponer que es un ataque de las tinieblas. Como ya les decía ahorita, los mecanismos de defensa. Le estoy poniendo varios ejemplos para no ser conceptual. Por eso aguántenme un poquito. Porque varias veces he tratado de desarrollar algo y lo he dejado ahí y me he desviado. Pero estoy sintiendo de parte de Dios que es necesario poner ejemplos. Traté de ayudar a la esposa de un pastor porque esta mujer le estaba haciendo de obstáculo para su ministerio a este pastor.
¿Por qué razón? Él estaba muy animado a recibir visitas, a ayudar a personas de la congregación que tenían problemas también espirituales, pero su propia esposa tenía una influencia demoníaca bien fuerte y consistía en lo siguiente: fue una atadura que ella desarrolló desde la niñez y no me queda duda de que ella era cristiana, pero ella no estaba preparada todavía para recibir la liberación. ¿Saben por qué? Porque no quería liberarse. Y a ustedes algunos les va a parecer, ¿cómo que algunos no se quieren liberar? No, algunos no se quieren liberar porque eso que los está atando es un mecanismo de defensa para ellos. Es algo con lo que ellos se defienden. Y yo recuerdo que su esposo me dijo, mira, ella se mete días y días, más de una semana a veces puede estar en cama, no come, no habla con nadie, no habla conmigo, me tengo que ocupar de todo yo y estoy sufriendo eso. Entonces yo le hago comida, le llevo al cuarto, no come, la mimo. Él sin saberlo estaba contribuyendo a que su atadura se enraizara más. Porque precisamente ella aprendió de niña a controlar así a su madre. Se iba, se emperraba, se cerraba, se metía encima de la cama, lloraba su dolor, allí lo rumiaba. Yo le preguntaba, ¿y qué tú hacías? Porque él me pidió, habla con ella. Yo le dije, bueno, si ella quiere, yo estoy dispuesta. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tú haces en ese tiempo que tú te apartas? No, yo me pongo allí y lloro y yo digo, nadie me quiere, todo siempre ha sido igual. Empiezo a recordar toda mi niñez, todas las cosas malas que me sucedieron y me quedo ahí. Se quedaba rumiando ese dolor, lo disfrutaba rumiando. No es que vino un momento de dolor y le diga a su esposo, mira, esto me recordó esto. Porque es una manera de poner lo que hay dentro a la luz. Y el poder de Satanás se rompe cuando nosotros sacamos las cosas a la luz. Porque la estamos sacando, es a la verdad. Es un asunto de verdad. Es la verdad la que nos libera. Por eso todos tenemos que tener, aunque sea una persona, con quien podamos hablar la verdad con libertad, sin temor a que nos juzguen, sin temor a que piensen. Hay muchos cristianos que tienen temor a volverse locos. Y que algunos sienten que me estoy volviendo loco o le entran pánico de que se van a volver locos y no saben con quién compartir sus luchas, sus dudas, porque si lo harían, y además no te lo recomiendo, no te recomiendo que le compartas a cualquiera tu problema porque no te va a poder entender, pero tienes que tener, aunque sea una persona de madurez espiritual en el cuerpo, uno. Y número dos, que entienda de cómo resolver conflictos espirituales para que te ayude en tu problema. Si te lo quedas dentro, vas a salir, puede ser que hasta enfermo de los nervios. Y eso es lo que quiere Satanás, para paralizarte en el ministerio. Y Dios, en su gran misericordia, a todos los hijos de Dios les da la oportunidad, a través de un grande conflicto, de traerlos a que ellos vengan a buscar ayuda para quedar libres. Por ejemplo, el caso de este hermano que yo les cité, que era maestro de escuela dominical, él, Dios creyó, ya él está suficientemente maduro en doctrina, porque puede ser un agente sólido y maduro en doctrina, ya está suficientemente maduro en doctrina como para yo poder tratar con esto en su vida ahora, porque ahora es que lo va a poder soportar. Entonces, esa persona me fue muy fácil con él, pero fue fácil porque él fue sincero. De entrada le dije, mira, yo no quiero hurgar en tu vida, pero es solamente para buscar dónde está el problema. Él se enfermó, le empezó ataques en la próstata, fue toda una lucha a la vez y todo era de origen espiritual, incluyendo su problema físico. Y muchas veces eso está tan disfrazado que no lo podemos ver, y Satanás no quiere que se descubra porque él sabe que si lo descubren tienes muchas posibilidades de liberarte.
Y ahí yo exploro muchas áreas. 7 áreas: los mecanismos de defensa, las prácticas del ocultismo, las doctrinas de demonio que he abrazado, las prácticas sexuales que pudieron haber abierto la puerta a abortos, intentos de suicidio, hábitos que no se pueden. Por ejemplo, hay algunos que de manera compulsiva se cortan a sí mismos, se arañan, se alan el pelo, porque es una manera, el Satanás les ha controlado con el autoodio. Es toda una gama. Por ejemplo, los hábitos alimenticios, las personas que sufren de bulimia y de anorexia, o que tienen ciertos antojos que no pueden controlar, que los dominan, pero de una manera terrible, como dulces, algunas sustancias, bebidas alcohólicas, cigarro. Aquí es donde ahora voy a caer yo. No quiero ofender a nadie, ni aquí, ni en ningún lugar, pero tengo que decir esto. Hay una tendencia en el último tiempo, lamentablemente, que es de buscar poder. Yo le llamaría la carnada del diablo, el anzuelo. ¿Saben? Cuando le ponen una carnada a un pececito para que pique y cazarlo, es la carnada de buscar poder. Los hijos de Dios se nos ha dado ya el espíritu de poder. El que no tiene el espíritu de Dios no tiene espíritu de poder. Y no tiene ni derecho ni autoridad siquiera ni a citar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y venir a la verdad. Pero a través de la carnada del poder está ocurriendo algo bien desagradable a nivel mundial, y que hace muchos años atrás, a través de ese famoso avivamiento de Toronto entró, que es un súper ungido o una persona muy especial que se para aquí a orar por todos los que vienen al frente con diferentes tipos de problemas, y entonces orar y decir: tócalo Dios, cósqueta jerra, cósqueta, y que se caigan en el piso, y disfrutan mucho y alimentan mucho su ego con ese asunto de que tumba a la gente y se manifestó el poder de Dios, pero ahí queda. Y la gente que están siendo víctima de eso se han acondicionado para esa gran mentira también. Y muchos que están sufriendo llevan años de cadenas, no saben por qué, no tienen un peso tan grande en su vida que no les permite avanzar. Muchas veces creen que entienden las escrituras, pero no las comprenden como las deberían comprender. Le falta espíritu de revelación en el conocimiento de Él, porque no están libres. Y Satanás le bombardea las mentes, las emociones y todo. Ellos llegan a las reuniones y vez tras vez pasan adelante para experimentar algo que les haga sentir. Miren cómo hago. Que les haga sentir bien, que les haga sentir la presencia de Dios, que les haga sentir: oh Dios, hoy va a hacer algo conmigo, oh Dios, tú tienes que hacerlo hoy a través de este ungido predicador. Y llevan años en lo mismo, no se liberan de sustancias como el cigarro, el alcohol, la droga, y son hijos de Dios. Pero están atados porque no les ministraron desde el principio. Otros que oyen voces y siguen atados y no saben cómo. Y cada vez que oyen hablar que eso es del diablo, pues les da miedo. Pero no saben. Y hay cosas en su vida que hasta que no las confiesen, no es porque Dios no sepa. Dios sabe todo, y Dios además es enteramente suficiente para liberar así a una persona. Pero a Dios le plujo que nosotros también reconozcamos la realidad del cuerpo de Cristo. Si no, no tuviera el cuerpo aquí. Y Dios se manifiesta a través de miembros del cuerpo.
Y lo ideal fuera que todos los que estamos aquí supiéramos cómo ministrar liberación por medio de la verdad. Quiero ir a las Escrituras, no quiero decir nada de mi propia opinión. Antes de la cruz, Jesús usaba un método. Antes de la cruz, hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz. Antes de la cruz, Jesús usaba el método que era el de manifestación de poder. Y ese método de manifestación de poder era Jesús, el ungido, más aquellos a quienes le dio autoridad de echar fuera demonios, que vinieran y confrontaran a los demonios. Incluso Jesús le ordenaba a los demonios que se identificaran. No sé si recuerdan en el endemoniado gadareno que Jesús preguntó: ¿cómo te llamas? Habló con los demonios y le dijo: ¿cómo te llamas? Y dijeron: Legión, porque somos muchos. Y después Jesús expuso, después de haber expuesto a las tinieblas, los reprendió para que salieran, y fue cuando las tinieblas pidieron: por favor, déjanos entrar en el hato de cerdo, porque los demonios piden cuerpos, sean de personas, de animales, para vivir allí. Pero después de la cruz, miren lo que Jesús les dijo a los discípulos para que no se les olvidara. Cuando comisionó a los 70 para que fueran y llevaran la palabra y echaran fuera demonios, porque Él les dio autoridad aún antes de Él ir a la cruz. Cuando los comisionó para ir, ellos fueron y ellos regresaron. En vez de decir: oh Señor, gracias, cuántos milagros. Oh Señor, cuánta gente se sanó. Oh Señor, cuánta gente libre. Oh Señor, qué grande eres tú. En vez de regresar diciendo eso, dijeron: uy, hasta los demonios se nos sujetan. Vinieron con eso: uy, tengo poder. Porque el poder es algo que ha fascinado al hombre. El hombre quiere tener poder, incluso poder unos sobre otros. Si no, el mundo no fuera como es. Entonces, poder a través de muchas maneras, a través de la belleza, a través del dinero, a través de la posición social, de muchas maneras. Pero ellos vinieron alardeando del poder que tenían. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? No se vanaglorien de eso. No estén contentos de que los demonios se les sujetan. Es como diciendo: miren, si no son ustedes, soy yo. Yo que estoy aquí, yo soy la fuente de autoridad, yo soy la fuente del poder. Y entonces Él le estaba diciendo: no, les llamó a reflexión, no, den más bien gracias, alaben más que porque los demonios se les sujetan, porque vuestros nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. Amén. O sea, por creer Aleluya. En mí, yo soy la autoridad, yo soy el poder, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el pan de vida, yo soy agua, manantiales de río de agua viva correrán por ustedes, el que cree en mí, porque yo soy el agua viva. Nosotros no podemos tener identidad fuera de Cristo. Nosotros no podemos tener posición fuera de Cristo. Nosotros no podemos tener poder fuera de Cristo. Y no podemos tener autoridad fuera de Cristo. Dicho sea de paso, ¿Satanás tiene poder? Sí, Satanás tiene poder. Él violenta. Así como el ladrón viene a violentar. El ladrón no vino sino para hurtar, matar. A eso vino Él, a engañar, a robarte lo que el Señor te quiere dar y lo que te ha dado y te pertenece por herencia en Cristo Jesús. Él quiere robar eso de ti, quiere robar la palabra, la oyes hoy, qué bien, pero en 3 días se te olvida. Él vino a eso, Él es el ladrón, Él es el violento. Él vino a violentar de esa manera. Él sí tiene poder, pero Él no es la autoridad. Cristo no solo es que tiene poder, es que Él mismo es poder, espíritu de poder.
Uno de los atributos de los 7 espíritus de Dios es espíritu de poder. Él mismo es el espíritu, dice la escritura, y el Señor es el espíritu. Todo lo que es verdad del espíritu de Dios es verdad del Señor, porque el Señor es el espíritu. Entonces, claro, Satanás no está contento con esto que tú estás oyendo hoy. De entrada, cuando estoy en consejería, le digo a las personas, mira, a mí te voy a alertar antes de empezar. Cuando estamos, no quiero decir consejería, retiro esa palabra y les voy a decir al final por qué. Cuando les digo, mira, va a ocurrir esto en este tiempo, muy probablemente. Te van a empezar a venir pensamientos contrarios a lo que estamos haciendo. Te van a empezar a venir pensamientos contrarios a lo que tú has abrazado. Te van a estar viniendo pensamientos de intimidación para que abandones el proceso. Y te van a venir pensamientos en contra mía. Porque Satanás pone pensamientos en contra de la persona que Dios ha preparado ya dentro del cuerpo para poder ministrar a ciertas necesidades en tu vida. Y eso no es para 2 o 3, eso es para el cuerpo. Dios quiere un ejército de personas libres para que puedan ministrar libertad a otros. Eso no se aprende en un libro. La persona que va a ministrar libertad a otros debe ser ella misma libre. Debe haber pasado por un proceso en el cual dice, mira, ahora entiendo de dónde me venía esto, pero esto es una mentira y la renuncio y tú no tienes parte en mi vida. Y yo siempre digo a la persona, yo no soy una super ungida. Yo no soy una super ungida. No soy uno de esos super ungidos. Yo no soy una super ungida. Él es la unción. Y nosotros hemos recibido la unción del Santo. Y el que tiene la unción del Santo es verdadero. El que tiene la unción del Santo está en el Hijo. Tú tienes tanto la unción como yo si eres hijo. El problema es si no eres hijo. El problema es si no tienes la unción. Pero si tú tienes la unción del Santo, ya yo detesto esos predicadores que están siempre en la unción. La unción, busquemos la unción, cantemos para que Dios nos dé la unción. No creen el Evangelio, porque la Escritura dice en la misma carta que citó Antonio, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma es verdadera y ella os enseña a vosotros todas las cosas. ¿Quién es la unción del Santo? Cuando tengo una persona delante de mí que no se acuerda de cosas en su vida, le digo, no trates de forzar la mente. Pedimos aquí la ayuda a la unción, al Espíritu que vive dentro de ti para que te lo recuerde. Y en un rato la persona está recordando cosas que tenía totalmente olvidadas. Entonces, ¿qué quería decirle? Que estoy en contra de ese patrón que se ha desarrollado, porque ya cuando una persona vive durante años bajo una influencia de las tinieblas, siendo hijo de Dios, lo cual es muy penoso, termina pensando, acostumbrándose, en muchos casos. Yo le hablaba de la esposa de ese pastor, que cuando ella se metía en cama, le había empezado a hablar de eso, ella se metía en cama, se pasaba allí tiempo, no comía, llorando, llorando y llorando, y el esposo le decía, ¿qué te pasa? Y decía, nada. ¿Y qué buscaba ella? Que el esposo le dijera, ay mira, pero pobrecita, pero ¿por qué no come? Te va a ir muy mal. Porque fue lo mismo que hacía con su mamá cuando era pequeñita, para que la mamá le diga, ay no, mira niña, por favor, ven a comer, mira, yo te quiero mucho, y le diera besitos y después la niña comía. Después que ella entendió que ese era un mecanismo de las tinieblas para controlar a los demás, para controlar su medio, que eso era una mentira, que Jesús quería que ella viviera libre de sus ataduras. Yo le pregunté, ¿quieres liberarte de eso? Ella me miró y me dijo, y se empezó
empezó a poner así medio que nerviosa, temblaba. Ahí empezó el conflicto en la mente, pero Satanás no quiere soltar a la víctima. Y eso de, te reprendo, Satanás, sal fuera de ella. No, en el caso de los creyentes, prefiero esa enseñanza de Jesús, que les habló antes de la cruz y les dijo lo que ocurriría cuando Él fuera a la cruz y resucitara. Le dice, hablándole acerca del futuro, cuando Él iba a recibir el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando yo le dije, bueno, ¿estás dispuesta a liberarte? Empezó a poner una cara así. Yo creía que iba a llorar, pero era cara de susto. Y temblando y fría. Y después de un largo silencio me dijo, ¿y si yo renuncio, yo de verdad me voy a liberar? Y le dije, sí, claro, te vas a liberar. Porque Jesús quiere que tú seas libre de tus ataduras. Para eso vino Él. Para desechar, para eliminar, destrozar las obras del diablo. Y eso es una obra del diablo en tu vida. ¿Estás dispuesta? ¿Saben lo que me dijo? Yo no solo tuve que decir que ella se estaba defendiendo. Yo no había usado eso. Pero, ¿y si me libero de eso? ¿Con qué después me voy a defender? Ella abrazó y me dijo, no, yo todavía no estoy lista. ¿Qué me quiso decir? Yo todavía quiero seguir defendiéndome con esto. Y no tenemos que abrazar el mecanismo de defensa porque Cristo es nuestra defensa. Amén. Y no tenemos que tener miedo a la verdad porque Él es la verdad. Y vino para liberarnos y despojarnos de la mentira. Y por supuesto que Satanás no va a querer que te liberes de la mentira. Y te puede decir, no, tú solo puedes, no, tú solo, Cristo es suficiente. Me he encontrado predicadores que yo he hablado esto a su congregación, aunque después la congregación ha venido aparte conmigo, quiero una entrevista contigo, quiero hablar contigo. Pero sin embargo, después el pastor que ha tomado el micrófono ha dicho, bueno, hermanos, nosotros tenemos a Cristo, Cristo es suficiente. Sí, Cristo es suficiente. Y Cristo dejó aquí un cuerpo a lo cual ha capacitado, según mi Biblia y la Biblia de todos ustedes, Efesios capítulo 4 habla acerca de eso. La tarea de los pastores es formar líderes, es capacitar al cuerpo de Cristo, ¿para qué? En sus diferentes dones, para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, yo quiero redondear esta más idea por si alguien no vaya a ser, que también a veces algunos tienen una capacidad tremenda para desvirtuar las palabras. Un cristiano no puede estar endemoniado. Muchas de las afecciones físicas que tienen las personas se van después que se resuelve el conflicto espiritual. Porque muchas afecciones físicas son de origen espiritual. Como este ejemplo lo he puesto antes de una persona, no solo aquella que me contaba que se atoraba con la comida y se ahogaba, y con ella estuvimos también aparte y se liberó. Si no hubiera sido algo espiritual, no se hubiera liberado jamás de aquello. Tuve otro caso también de una muchacha que empezaba a vomitar, esa dejó de comer también, empezó a vomitar flemas y flemas y flemas y flemas y finalmente pudimos dar con cuál era el problema en su vida y una vez lo renunció y una vez primero lo tuvo que confesar. En ese proceso, cuando está conmigo, Dios le ayuda o con cualquier persona, yo hablo de mí porque estoy contando mi experiencia, pero todos podrían hacer eso a menos que tengan otro llamado del Señor. En ese proceso la persona confiesa, la persona renuncia y la persona perdona a quien tenga que perdonar. Siempre le digo a la persona, no soy un super ungido,
lo que tú seas capaz de reconocer, porque si no lo reconoces, no lo vas a admitir, estás abrazando una mentira. Pero cuando lo reconoces, lo que seas capaz de reconocer, lo que seas capaz de confesar, lo que seas capaz de renunciar y lo que seas capaz de perdonar, es lo que te va a desatar de ese conflicto que te ha estado controlando durante mucho tiempo en tu vida. Y es un proceso largo. Ahora yo dije, y ya yo no sé cuánto más podría, pero yo dije que me centré hablándole de los conflictos espirituales en el cristiano, aunque no les hablé de las causas. Pero las causas pueden ser variadas. Hasta el no tener un amigo dentro del cuerpo, una persona con quien ser totalmente transparente y con quien hablar lo que hay dentro sin tener que esconderlo, te puede generar un conflicto espiritual. Una mala doctrina, una mala teología te puede generar un conflicto espiritual. Y con esto termino. De hecho, quiero decir, por ejemplo, para los que sufren conflictos como por ejemplo aquel joven que les hablé, enfermedad de los nervios. La enfermedad de los nervios generalmente viene, a menos que la persona sea una persona que estudie mucho, que no duerma por las noches, que se alimente mal. Allí hay algo netamente físico que te origina el conflicto en los nervios. Pero si una persona no tiene una idea correcta de Dios, si una persona ve a Dios como un padre lejano, como un padre aguafiesta, como un padre que te hostiga, por todo, no te puedes equivocar, perfeccionista, una sombra perfeccionista, esa persona es candidato a enfermedad de los nervios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de entrenamiento y de aprendizaje y nadie es perfecto. Y si tú todo el tiempo tienes que estar rígido sin equivocarte delante de Dios, cuando te equivocas te va a dar mucho miedo. Satanás va a venir con toda la culpabilidad contra tu mente. O sea, una mala percepción de Dios, una mala percepción acerca de ti mismo, acerca de ti misma, creer de ti lo que no eres. Eso te puede llevar también a un colapso nervioso. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a autoflagelar, no te vas a perdonar. Y dice la Escritura que el que no perdona es echado a los verdugos. Y una enfermedad de los nervios, un colapso nervioso por esta causa puede ser precisamente un verdugo. Entonces, la mala imagen acerca de Dios, la mala y pobre imagen acerca de ti, de no verte como lo que eres en Cristo, y que muchas veces Satanás usa hasta el predicador para hacerte sentir bien condenado, porque a veces los predicadores también tienen mala teología, y también una mala idea acerca de Satanás, atribuirle atributos a Satanás como la deidad, como si fuera Dios, como si él estuviera siempre omnipresente y omnipotente y omnisciente en todos los lugares, es un error. Satanás tiene poder, pero no es la autoridad. Y la salud mental se define también, y la fortaleza en la mente por esas tres causas también. Ahora, hay hermanos que mudan a un apartamento nuevo y llegan allí y bueno, esta es la casa que Dios me dio, gracias Señor. Y no se les ocurre que las personas que vivieron allí con anterioridad desarrollaron pactos y compromisos con las tinieblas en ese lugar,
a causa de sus prácticas, a causa de sus creencias, y dieron terreno al lugar. Y el Hijo de Dios tiene la autoridad para cuando, por ejemplo, mude a una casa, empezar a orar. Señor, te doy gracias por este lugar, por las estructuras en este lugar, por los muebles en este lugar. Yo renuncio a cualquier compromiso que Satanás y las tinieblas digan tener contra este lugar aquí. O sea, el cristiano se tiene que preparar con todo tipo de oración. Cuando mira a Efesios, no es solo pedir, oh Señor, o sea, hay gente que me dice, sí, yo pido, oh Señor, gracias por la comida, oh Señor, dame el sueño tranquilo. Mira que le he pedido a Dios por esto y por esto, pero no puedo salir de eso. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que se hagan rogativas, que se hagan oraciones de todo tipo. En Efesios 6, a partir del versículo 10, dice que con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias porque en tu presencia hemos hablado lo que tú nos has dado para hablar. En tu presencia hemos expuesto las Escrituras. He tratado de dar una panorámica general. Si permite que si luego algún hermano tiene dudas de lo que yo he dicho, se pueda acercar y con mucha disposición le puedo mostrar dónde en la Escritura y en qué me basé para hablar lo que hablé. Pero permite, Señor, que esta palabra deje fruto y que tú que acomodas lo espiritual a lo espiritual, eso dice la Escritura, acomodes tu palabra a la y la exposición de ella a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, incluyéndome a mí. Gracias que tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, que tú a todos nos das. Dice que el que tiene se le dará. El que tiene aún más se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y sabemos lo que tú quisiste decir con eso. Que tenemos dones que tú nos has dado para entrenarlos, no para enterrarlos. Tenemos dones para entrenarlos y ponerlos al servicio del cuerpo. Tú no nos das los dones para vanagloria. Tú no nos das dones para hacernos de un nombre. Tú nos das los dones para ponerlo en el cuerpo. Y cuando lo hacemos, nosotros mismos recibimos. Por eso es que nos has mandado, Señor, a que no dejemos de congregarnos. Y es que nos has mandado, Señor, a que podamos tener comunión unos con otros. Y tú dijiste que tener comunión unos con otros es hablar la verdad, es poder compartirse a nivel mental con el hermano y no esconderse, para que la vida, el principio de vida del cuerpo fluya. Así como la sangre en nuestro organismo fluye de un miembro a otro, que también el espíritu de vida fluye de un miembro a otro. Y a los soberbios, a aquellos que no quieren reconocer el cuerpo, ni a aquellos que quieren estar bajo la autoridad tuya y de tu cuerpo, Señor, tú les permites que durante mucho no se puedan liberar, porque tú lo dijiste allí en la misma Escritura, en la carta de Santiago, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Ese orar unos por otros, orar de una manera muy concreta, en base a una información. Si un hermano me dice, estoy luchando con esto, me está dando acceso, me está dando información, y en base a eso puedo orar o guiarle a la oración que le liberará. Tú dijiste eso: confesad vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis
libraos, para que seáis sanados, sanados en cuerpo, en alma y en espíritu. Gracias, Señor, que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Amén. Oramos una bendición especial por todos los presentes y también por los que van a ver por internet. Oramos, Señor, que tú ministres a la necesidad de cada cual. Oramos, Señor, que tú quites los muros, que tú quites las barreras, que tú quites, hay muchos llorando en soledad porque nunca han podido dejar entrar a nadie dentro de su muro. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor.